Durante más de 2000 años, las mentes más maravillosas del mundo se han visto superadas por un puzzle matemático sin parangón. Se trata de un problema tan difícil que ha atormentado a aquellos matemáticos que osaron resolverlo. ¿Cuál es el santo grial de las matemáticas? Ese misterio que lleva siglos atormentando a los matemáticos de todo el mundo es el de los números primos. Si nos imaginamos los números en fila, da la sensación de que los primos están colocados al azar. Parece que ningún patrón explica cómo están distribuidos. Durante siglos, matemáticos de todo el mundo han intentado encontrar algún sentido a estos números locos. En el siglo XIX, el matemático alemán Bernhard Riemann realizó un descubrimiento crucial. Construyó un paisaje matemático, como una gráfica tridimensional, y descubrió que los puntos que se encontraban en lo equivalente al nivel del mar, los llamados puntos cero, eran los que escondían los secretos de los números primos. Según Riemann, la ubicación de aquellos ceros implicaba que la naturaleza distribuía los números primos equitativamente por todo el universo de los números. Asumió que todos los ceros, por infinitos que fueran, se encontraban en la misma línea recta. Demostrar lo que actualmente conocemos como la hipótesis de Riemann se convirtió en el sueño de todo matemático. Sin embargo, hasta ahora, este problema de solución diabólica no ha hecho más que atormentar las mentes matemáticas más prodigiosas. La música de los números primos. El 8 de junio de 1954, uno de los matemáticos más importantes del mundo se quitó la vida. Se envenenó con cianuro. Aquel matemático se llamaba Alan Turing. Fue un auténtico erudito. Solemos llamarlo el padre de la informática, pero aunque algunos lo llamaran también el padre de la inteligencia artificial, él en realidad amaba las matemáticas, sin olvidarnos de que además hizo un gran trabajo en criptografía. Turing saltó a la fama como uno de los matemáticos que logró descifrar el código secreto alemán y provocar así la derrota de los nazis. Lo que no llegó a saberse tanto es que la hipótesis de Riemann desempeñó un papel fundamental en el proceso de descifrado. Durante la Segunda Guerra Mundial, enviaron un grupo de matemáticos a Bletchley Park para que intentaran descifrar los mensajes alemanes que se habían interceptado. Para Turing y sus compañeros, Bletchley era como estar en Cambridge. Jugaban al cricket en el césped delantero, y en vez de terminar los crucigramas del periódico, como hacían en la sala común de la famosa universidad inglesa, aquí descifraban mensajes secretos a diario, una especie de pasatiempo del que dependían muchas vidas. Cuando no se encontraba ocupada descifrando mensajes, la mente de Turing se volvía de nuevo hacia el problema matemático en el que tanto tiempo había estado trabajando antes de estallar la guerra. Un problema que le había planteado uno de sus tutores de Cambridge, G.H. Hardy. Era, claro está, el de la hipótesis de Riemann. El enfoque de Turing se diferenció del de los demás matemáticos en dos aspectos vitales. El primero, que empezó a considerar que la hipótesis de Riemann fuera en realidad falsa. Y el segundo, que decidió demostrar que era falsa con una táctica completamente revolucionaria. Turing construyó una máquina. Aquella máquina exploraría el paisaje tridimensional de Riemann, intentando demostrar que la hipótesis era falsa. Para ello, buscaría puntos cero que estuvieran fuera de la línea. A finales de los años 30, la habitación que tenía Turing en Cambridge había desaparecido bajo numerosas ruedas y dispositivos de engranaje. Pero la guerra interrumpió su trabajo. Fue entonces cuando lo destinaron a Bletchley Park. Aunque no había logrado terminar la máquina, el trabajo que sí había realizado constituiría los cimientos de una máquina nueva que sí lograría descifrar códigos enemigos secretos. La máquina de Turing alcanzó un éxito mundial, rebajó la duración de la guerra en al menos 2 años y salvó numerosas vidas. No creo que sea aventurarse demasiado si afirmamos que el trabajo que Turing había realizado sobre la máquina de Riemann antes de la guerra fue lo que facilitó al final la victoria sobre los nazis. Después de la guerra, Turing siguió usando máquinas para resolver problemas, pero su experiencia en Bletchley le enseñó que sería mucho más útil construir una que se pudiera programar para realizar más de una tarea.
Con tubos de rayos catódicos y tambores magnéticos, Turing creó el prototipo del ordenador moderno. Una de las primeras misiones en las que se embarcó Turing con su computadora fue la de buscar los ceros de Riemann. Y obviamente se encontró con que todos estaban sobre aquella línea recta. Fue muy inteligente a la hora de contabilizar los ceros y también en cómo demostrar que todos estaban en la línea. La máquina nueva de Turing logró ubicar los primeros 1104 ceros, todos ellos en la línea. Y después se rompió. Pero no fue la máquina lo único que se le estropeó a Turing. Su propia vida empezaba también a sufrir desajustes. Uno de los temas más peliagudos sobre Turing fue su homosexualidad y los problemas que eso le trajo en su vida diaria. No era muy mayor cuando murió, pero los últimos años se vio envuelto en un proceso judicial demasiado bochornoso que tenía que ver con su orientación sexual. Quizá por ese motivo decidió suicidarse. Encontraron el cuerpo de Turing en cama. La autopsia reveló niveles muy altos de cianuro en sangre. Lo que todavía no se ha aclarado es si Turing tenía intención de quitarse la vida. Junto a su cama encontraron una manzana a medio comer. ¿Le inyectó él mismo el cianuro a la fruta? Tiene cierta ironía. La película favorita de Turing era Blancanieves y los 7 enanitos, y su escena preferida, el momento en el que la malvada bruja inyecta la manzana con veneno. Fue una de las grandes tragedias del siglo XX. Terminó suicidándose porque lo perseguían por su orientación sexual. Sin duda, el mundo perdió una de las mentes más maravillosas de la época. Pero las nociones de informática de Turing siguieron adelante. Él había iniciado una marcha hacia la era moderna. Una era en la que los ordenadores mejorarían el alcance humano en el cómputo de los números primos. En 1952, un ordenador descubrió el primer número primo que estaba más allá de la capacidad de cálculo del ser humano. Hasta el momento, el número primo más largo que se ha encontrado tiene más de 7.800.000 dígitos, y es este. Si dejáramos que saliera el número completo en pantalla, podríamos estar aquí durante una semana y media hasta verlo pasar entero. Pero tranquilos, no vamos a hacerlo. 7.800.000 dígitos son muchísimos dígitos. Para expresar el número de átomos que hay en el universo solo se necesitan 100. De ahí que este número parezca hasta ridículo, pero claro, ya muchos años atrás Euclides había demostrado que siempre habría un número primo aún mayor, y estará esperando a que algún ordenador dé con él. Y tal y como había propuesto Turing, los ordenadores se podían usar para explorar partes del paisaje de Riemann que hasta entonces habían permanecido inexpugnables. Hace un año se publicó un informe que afirmaba que los primeros 3 trillones de ceros estaban todos en la famosa línea recta. Puede parecer excesivo llegar a semejante número de cálculos. La mejor prueba que se puede aportar para demostrar la validez de la hipótesis de Riemann es la cantidad de operaciones que se han llevado a cabo. En la actualidad hay mucha gente que sí apuesta por la hipótesis de Riemann. Sin embargo, hace 20 años no era así. Entonces había muchos matemáticos que se cuestionaban la veracidad de su intento. Pero con los años hemos logrado recopilar numerosas pruebas que, o eso creo, han convencido a la gente de la verdad que yace en la hipótesis de Riemann. Si consideráramos que la línea de Riemann parte de Gotinga, podríamos decir que Riemann nos llevó hasta las afueras de la ciudad con sus cálculos. Turing, entonces, nos habría acercado a la Luna. Y gracias al ordenador, hemos podido viajar a 100 años luz del punto inicial. Como si de una nave espacial se tratara, los ordenadores nos envían mensajes desde puntos extremadamente lejanos en el universo de los números. Y aún así, todos los ceros que en él se encuentran confirman la hipótesis de Riemann. Seguir calculando más y más puntos cero en la línea está muy bien, pero nunca terminará de demostrar la hipótesis de Riemann. El ordenador no va a ayudarnos a entender el infinito. Nadie sabe qué sucede en el más allá del universo matemático. Es posible que haya algún cero escondido que se haya caído de la línea recta.
No se puede contabilizar un número infinito de nada. Ahí está el truco. Es decir, en cuanto a confirmar la hipótesis de Riemann, lo único que puede hacer un ordenador es decir, hasta este punto, sí, todos los ceros están en la línea. Hasta este punto, sí, también están en la línea. Pero al tratarse de un número infinito, habría que demostrar que todos esos números infinitos cumplen la regla. Pero cuando paras de contar, ya está, has parado. Y no has contado hasta el final, pero sigue habiendo números. Son infinitos. A medida que avanzaba el siglo XX, los matemáticos empezaban a reconocer que se habían atascado. Y entonces, en los años 70, se produjo un nuevo descubrimiento crucial sobre el enigma de los números primos, un descubrimiento llegado del lugar más inesperado. El Instituto de Estudios Avanzados de Princeton es el paraíso para los cerebros más brillantes del mundo matemático y científico. La cultura matemática alemana no logró sobrevivir a la violencia de la Segunda Guerra Mundial y muchos de los matemáticos judíos más eruditos de la época huyeron a América en busca de asilo, entre ellos Albert Einstein. Desde la Segunda Guerra Mundial, Princeton se ha postulado como la institución matemática más importante del planeta. En 1972, un joven matemático norteamericano llamado Hugh Montgomery se pasaba el día debatiendo sus nuevas ideas en el instituto. Pero a diferencia de sus predecesores, Montgomery decidió no mirar así sino a cómo estaban distribuidos esos puntos cero que Riemann había colocado sobre la línea. Lo que descubrió revolucionaría de nuevo las matemáticas. El patrón que se apreciaba era el de números relativamente poco cercanos. Es como si los ceros intentaran distanciarse unos de otros a empujones, como si los puntos cero estuvieran unidos entre sí por gomas que se encogen y se estiran. Si tú tocas la goma, los números se mueven hacia adelante o hacia atrás. Y si en un momento dado retratas la situación, te das cuenta de que algunos números están como fuera de su sitio, arriba o abajo, pero normalmente nunca muy cerca de otros números. A los puntos ceros no les gustaba estar cerca unos de otros, tenían cierta repulsión hacia sus compañeros. Si los colocábamos en una línea, se veía que estaban bastante separados. Si los números estuvieran colocados al azar, lo normal sería que intentaran apelotonarse y dejar grandes espacios entre los distintos grupitos. Fue un hallazgo interesante y supuse que se trataba de un mensaje concreto, al menos cuando lo descubrí en el otoño de 1971. Lo que me preocupaba era que por más que lo estudiaba, no conseguía descifrar ese supuesto mensaje. Todos los días a las 3 en punto, los académicos se reunían en la sala común para uno de los rituales más importantes de todos los departamentos matemáticos, el té de la tarde. Aquel día, a Montgomery le presentaron a un famoso físico, Freeman Dyson. Recuerdo aquel día porque estaba hablando con uno de los matemáticos del departamento, un compañero llamado Choula. Manteníamos una conversación de lo más normal. Y de repente vio a Dyson entrar en la sala y me dijo, ¿conoces a Dyson? Yo le dije que no, y entonces él se ofreció a presentármelo. Recuerdo que le contesté, no te preocupes, no lo molestes ahora. No sé cómo, pero al final, como de costumbre, Choula se salió con la suya y me presentó al físico aquel que acababa de llegar. A mí no me apetecía nada, pero él insistió. Después Dyson me preguntó en qué estaba trabajando y le conté lo de los grupos de puntos cero, que iban en parejas, etc., y reconoció enseguida el patrón. Lo relacionó con valores de energía de la teoría de las matrices aleatorias. La teoría de las matrices aleatorias era algo que estudiaban los físicos para dar un modelo estadístico sobre los niveles de energía de las partículas alteradas. Si estudias una o dos partículas o un grupo de partículas, sí se puede predecir cómo van a interactuar entre ellas. Pero una vez tienes miles de partículas y quieres mirarlas todas para comprobar el nivel de energía que emiten, entonces tienes que empezar a experimentar con ellas y registrar esos niveles de energía para intentar ver qué gráfica sale al final y cuál es la estadística que resulta del experimento. ¿Y qué significa ese cóctel de palabras técnicas que acaba de soltar? Bien, pues que las matrices aleatorias representan las matemáticas aplicadas a un modelo de niveles de energía, como en el caso de los átomos pesados del uranio.
Los niveles de energía de un núcleo de un átomo son como las diferentes notas que se obtienen con un instrumento. Cuando yo toco la trompeta e imprimo más energía en el soplido, las notas saltan de un nivel a otro. Por ejemplo, el núcleo de un átomo funciona de un modo similar. A medida que se agita más y más, las vibraciones que sufre el núcleo suben por niveles, como las notas de mi trompeta. Los físicos habían descubierto que a los niveles de energía del núcleo de átomos como el uranio les gustaba distanciarse de manera uniforme, como a los ceros de la línea de Riemann. Los niveles de energía surgen casi de forma regular. Es posible predecirlos de alguna manera, aunque con cierta aleatoriedad. Por ejemplo, es poco frecuente encontrar dos que vengan juntos, pero tampoco es frecuente que haya intervalos grandes entre ellos. Hay cierta fluctuación. Sin embargo, surgen con una frecuencia media que se aprecia con la estadística, una estadística muy particular. Las predicciones que se obtuvieron acertaron bastante y la teoría de los núcleos la cumplía a rajatabla. Y lo que descubrió Montgomery, la fórmula que posteriormente reconoció Freeman Dyson, daba a entender que los puntos cero de Riemann también obedecían esa regla estadística. Lo que descubrieron Montgomery y Dyson fue que el comportamiento primario de los átomos, los cimientos básicos de la materia, se correspondía considerablemente con el comportamiento primario de los números primos, los cimientos básicos de las matemáticas. Se trataba de una conexión inesperada que abría las puertas hacia un nuevo enfoque sobre la hipótesis de Riemann. Esta conexión que hicieron Montgomery y Dyson tuvo una repercusión tremenda, porque incluía la física en el estudio de la hipótesis de Riemann e implicaba una investigación completamente nueva que no se habría dado de ningún otro modo entre la física y las matemáticas. La idea consistía en unificar cada vez más aspectos del mundo. Y sucede, normalmente no lo entienden aquellos que no son científicos mediante conexiones que se producen entre áreas muy distintas. Sin duda, en una ciencia física, uno de los momentos más maravillosos se produce cuando te das cuenta de que dos áreas que parecían completamente distintas resultan estar conectadas. Es decir, en cierto modo, incluso más que la hipótesis de Riemann, yo diría que esa es la pregunta del millón. ¿Por qué debería estar relacionado el comportamiento de los átomos matemáticos con el de los átomos físicos? Es un misterio absoluto. Si logramos entender eso, demostraríamos la hipótesis de Riemann. A lo mejor la física nuclear arroja algo de luz sobre el comportamiento de los números primos. Después de todo, un punto cero fuera de la línea sería como tener un nivel de energía imaginario, algo que no permitirían jamás las leyes de la física nuclear. Y sin embargo, ahí es donde se apoya la esperanza de conseguir alguna explicación para la hipótesis de Riemann, aunque siguen faltando pruebas irrefutables. ¿Se ha abierto ante nosotros la posibilidad de demostrar la hipótesis de Riemann? No lo sabemos. Porque no sabemos qué se necesita para demostrar esa hipótesis. A lo mejor mañana alguien prueba ese enfoque y resuelve el problema. O a lo mejor resulta ser un callejón sin salida. Incluso es posible que no sea más que una coincidencia que no nos resulte útil en absoluto. A pesar de los grandes descubrimientos, a los matemáticos todavía se les resiste una prueba que demuestre la hipótesis de Riemann. Los números primos mantienen su halo místico. Hasta hace unos pocos años, solo los matemáticos parecían interesarse realmente por estos números misteriosos, pero un cambio de planes de última hora colocó los números primos en el eje central de un mundo duro y sucio, la comunicación electrónica. Cada vez que realizamos una transacción online, estamos usando números primos para codificar los detalles de nuestra tarjeta de crédito. La seguridad del sistema se basa en la dificultad que entraña desmenuzar un número hasta los primos que lo constituyen. Os voy a mostrar cómo funciona con un poco de pintura. Imaginad que cada color representa un número primo. Si después mezclo los dos colores como si estuviera multiplicando los dos números primos, obtengo un color completamente distinto, un número completamente nuevo. Este número se usa para codificar el número de la tarjeta de crédito, pero la única manera de descodificarlo pasa por saber los números primos que lo componen.
Del mismo modo que es muy difícil separar los dos colores una vez los hemos mezclado, también es extremadamente difícil calcular qué dos números primos crearon el codificado. Sin saber los dos primos originales, es prácticamente imposible averiguar el número de la tarjeta de crédito. El sistema es completamente seguro porque todavía no entendemos los números primos. Si lográramos demostrar la hipótesis de Riemann, aprenderíamos mucho más sobre el comportamiento de los números primos. Quizá incluso seríamos capaces de averiguar los números primos que conforman cifras muy elevadas. Un descubrimiento de ese tipo colapsaría el sistema financiero electrónico a nivel mundial. En temas de seguridad, se está realizando un gran trabajo para intentar desarrollar métodos que, por un lado, proporcionen seguridad a los ciudadanos y, por otro, rompan los códigos que otros han estado empleando. Hay una anécdota que cuenta que existía un matemático británico que vivía en Norteamérica y se llamaba Oliver Atkins. Al parecer recibía dinero tanto de la Marina como de las Fuerzas Aéreas estadounidenses para chivarse de qué hacía el otro. No resulta, por lo tanto, sorprendente que un empresario haya estipulado una recompensa de $1 millón para quien logre descifrar la hipótesis de Riemann. Pero a los matemáticos no les interesa el dinero. La solución a esa hipótesis tendría consecuencias tan interesantes para el ámbito de las matemáticas que la mayoría venderían su alma por una prueba. La hipótesis de Riemann es una de esas hipótesis que, en el momento en que la entiendes, cambia por completo el panorama matemático. En estos momentos, hay numerosos campos de las matemáticas que dependen de la hipótesis de Riemann. Gran parte de las matemáticas asume que la hipótesis de Riemann es cierta, y si al final resulta que es falsa, tendríamos que encontrar otra manera de hacer matemáticas, porque de otro modo, parte de las matemáticas que conocemos resultarían también falsas. No existen aún pruebas que demuestren la hipótesis de Riemann, ni qué secretos nos encubre. Pero en el fondo todos estamos convencidos de que será algo grande, que cambiará gran parte de las matemáticas que conocemos. ¿Estamos cada vez más cerca de demostrar la hipótesis de Riemann? ¿Nos acercamos a la posibilidad de entender por fin el comportamiento de los números primos? ¿Se resolverá algún día ese misterio? Sí, tenemos que creer que sí es posible. Si no, es mejor desistir. No se puede dedicar la vida propia a demostrar algo si no se cree de corazón que es cierto. Si llega a descubrirse que hay algún punto cero fuera de la línea, creo que dejaría las matemáticas para siempre. Nada de esto sería ya lo que es para mí. Me encantaría conocer a alguien que dude de la hipótesis de Riemann. No conozco a nadie personalmente. Ni siquiera estoy seguro de que sea cierta. Es más, en su momento llegué a considerar la posibilidad de que sea falsa. Sobre si alguien logrará algún día demostrar la hipótesis de Riemann, creo que soy bastante escéptico. Ni el mismo Riemann, ni Hardy, ni ningún otro matemático ha logrado demostrarla aún, así que dudo que podamos llegar a hacerlo algún día. Hay argumentos procedentes de la física que la apoyan con firmeza, aunque es cierto que resultaría mucho más interesante que al final fuera falsa, porque entonces todas las pistas que hasta ahora nos han llevado a creer en su veracidad resultarían falsas también. Hay que considerar la posibilidad de que sea falsa. Su relevancia no es cuestionable. Por eso creo que algún día alguien encontrará la respuesta. Puede ser por la geometría o qué sé yo, gracias a la física. Pero sí, creo que alguien llegará al final de la cuestión. Forma parte del misterio y la emoción de trabajar con las matemáticas. No sabemos nada, ni dónde está la solución, ni cómo encontrarla. Pero, dados los descubrimientos y avances matemáticos de las últimas épocas, dudo que esté muy lejos. Es como la hora de llegada de un bus, en cualquier momento entre ahora y los próximos 100 o 300 años, pero yo diría que no tardará más de 50, y confío en que, o eso espero, pueda vivir lo suficiente para ver que alguien ha demostrado la hipótesis de Riemann.
3000 años después, el enigma de los números primos sigue derrotando a generaciones de matemáticos. Personalmente creo que a pesar de las emocionantes conexiones que se han encontrado con la física, la criptografía y los ordenadores, a los matemáticos aún les queda mucho para dar con el resultado final. Un resultado que puede llegar en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero lo que sí es seguro es que a aquella persona que logre demostrar la hipótesis de Riemann se le recordará para siempre como el matemático que hizo cantar a los números primos. Hay una canción tradicional que versionó el matemático Tom Apostol con palabras sobre la hipótesis de Riemann y de la cual solo recuerdo una estrofa. Oh, where are the zeros of zeta of S? GFB Riemann, he made a good guess. They're all in the critical line, said he, and the density's 1/2 pi log t. Hasta aquí. Si queréis más información sobre los números, visitad Open University en open2.net.